Soy Pilar de Arce. Hoy unos cuantos tips para ser las más estilosas. Como queremos ser de las más estilosas, queremos evitar uno de los errores más comunes, que es el exceso de maquillaje. Sí, despeja. Bueno, malo es si no llegas, pero si te pasas es peor. ¿Qué pasa cuando utilizamos una base de maquillaje demasiado espesa? Pues que instantáneamente te pone años encima porque te pones una máscara así, nada natural, que te acartona y además remarca mucho más tus arrugas. Si ya la tienes y es espesa porque te la has comprado hace poco, pues mira, tienes solución. Vas a coger la crema hidratante o el serum que estés utilizando y lo mezclas. Te lo aplicas, mano de santo, queda muchísimo más fluido y queda mucho más natural, que es la imagen estilosa que vamos buscando, esa naturalidad, guapas y naturales. El exceso de maquillaje no nos favorece, a todas nos interesa tener buena cara. ¿Y cómo lo vamos a conseguir a través del maquillaje? Es fácil, pero tenemos que evitar una cosa muy importante, el efecto máscara. Para eso no vamos a utilizar bases de maquillaje excesivamente pesadas y densas. Es un error, no nos va a cubrir más, nos va a marcar mucho más nuestros defectos y nuestras arrugas en este caso. Y no te cuento ya si además tenemos código de barras, se mete entre los surquitos y no es nada favorecedor. Por eso te aconsejo que apuestes por texturas más ligeras, por baby cream o por lo que os decía, las texturas más ligeras. Si resulta que te acabas de comprar uno de estos maquillajes mucho más compacto, menos fluido, lo que puedes hacer, y es un truco muy fácil, es mezclarlo con tu crema hidratante habitual o con el serum que te pongas. Lo mezclas y te lo aplicas. Inmediatamente se aligera. Ya verás cómo te ves mucho mejor. De la base del maquillaje pasamos a las pestañas. Está muy bien llevar algo de rímel. Luego sabéis que tienes que utilizar productos suaves para retirar ese rímel y que no se vayan detrás las pestañas. Por ejemplo, en Kiko venden uno estupendo que es un poco aceitoso que va de maravilla. Las pestañas no sufren. También yo evitaría lo que son la excesiva cantidad de rímel que, bueno, por supuesto que no te hagan grumos, y las pestañas postizas excesivamente, cuando te ponen unas extensiones de pestañas excesivamente largas, porque no es lo normal tener las pestañas excesivamente largas. Si es habitual más para maquillajes de noche, entonces aplícate un poquito más de rímel, sobre todo en las puntas, pero ten cuidado. También vamos a tener cuidado con nuestras cejas. No nos interesan ni unas cejas excesivamente finas, demasiado depiladas. Es una lástima si te has quedado sin cejas, pero bueno, sabéis que tiene solución hoy en día y técnicas que nos ayudan. Y también lo contrario, llevar unas cejas excesivamente salvajes, con demasiada cana, eso tampoco es favorecedor. Nos vamos a quedar en el punto medio. Una ceja tirando a natural, que se vea que tenemos pelo, y en un tono no excesivamente oscuro. No te las tiñas de un negro azabache porque no favorece nada. Te va a endurecer todavía más los rasgos y eso tan cerca de los ojos no nos interesa nada. Acuérdate de quitarte de vez en cuando el bigote. Esto ya sé que no es nada, no sé si es fino o no sé si es elegante, no es elegante, pero tampoco es nada elegante llevar bigote. La sombrita de por aquí, pues yo me la quito. Siempre podéis utilizar la decoloración. Acordaos de cuando éramos jovencitas, cuando empiezas lo primero que haces es decolorar, pues tú misma, pero un bigote no nos mola nada. En cuanto a las sombras de ojos, lo que sí debemos evitar son los colores excesivamente brillantes, chillones y con mucha purpurina, con muchos destellos. Eso lo vamos a dejar más para el carnaval. Vamos a buscar unas sombras más suaves, con un poquito de brillo, pero tampoco sin pasarse. Y con las mates vamos a jugar para crear profundidad en nuestros párpados. Tenemos que aprender a recolocar el colorete, porque normalmente toda esta zona, nuestras facciones van cayendo, y si nos lo ponemos donde nos lo poníamos siempre, parecemos peponas. Hay que subir un poquito más porque nuestro pómulo se va descolgando, pero no pasa nada. Un brochazo en un sitio bien puesto es un efecto seguro. Estamos viendo que con los años los labios van perdiendo volumen, van perdiendo densidad y carnosidad. ¿Qué es lo que vamos a evitar? Pues los colores excesivamente oscuros, porque te endurecen la cara y además reduce el tamaño. Los colores claros amplían el tamaño y te dan más luz a la cara. Si además le añades un toque de gloss, indudablemente tu boca parece más jugosa, más fresca, un aire más juvenil, que creo que es lo que vamos buscando. Ten cuidado también con el corrector de ojeras. Sí, es un arma de doble filo. Bien utilizado, es decir, sin ponerte mucho, justo y así,
dándotelo así con golpecitos ayuda mucho. Pero si te das aquí y aquí, pareces un indio. Ten cuidado, recuérdalo, aquí y aquí a toquecitos, poco a poco para difuminarlo bien. Para completar esa buena imagen, ese aspecto dable, estupendo y fresco que queremos tener, vamos a tener cuidado con la raya del tinte. Sí, chicas, es que todas somos humanas y las canas pues que salen para todas. Bueno, unas más y otras menos, pero queda muy feo y además muy desordenado llevar una raya muy amplia. O sea, hay un tiempo, no sé lo que es, una vez al mes, es un tiempo ya prudencial para repasar la raya de la raíz del cabello. Queda desordenado. Cuando ya llevas una raya así, entiendo que te puede pasar porque has estado enferma, hay motivos por los que te puede suceder, pero no queda bonito. Intenta llevar, pues ya te digo, una vez al mes, un mes y medio, según lo que te crezca el pelo, cuide esa raya. Para las que lleváis el pelo cano, bueno, me parece una opción elegantísima cuando la llevas bien. Si no sabes llevarla bien, yo no lo llevo. Los momentos de transición del pelo cano, cuando todavía tienes restos de, suele ser de tinte, porque hemos decidido dejar de teñirnos, queda horroroso. O bien optas por irte cortando o bien optas por una decoloración y que te vayan igualando lo que es el tono, porque no son 2 meses ni 3 meses. Piensa que si el pelo crece 1 centímetro al mes, pues échale tiempo. Necesita 1 año para crecer una cosa así. Así que 1 año, 2 años, bueno, piénsatelo un poco. Como os decía, la hidratación sigue siendo importantísima, la nutrición y la hidratación en el pelo cano para llevarlo bien bonito. Y si tu pelo es de los que amarillea o tiene un color más humo o más un gris todavía que no te da brillo, de verdad, pasa por la peluquería porque seguro que te ponen un tratamiento que te va a dar más luz. Y entonces eso sí que queda bonito y elegante. Eso y un buen corte con el que te resulte fácil peinarte y arreglarte, vas estupenda. Una mala elección de los tejidos es algo que nos va a restar elegancia. Y os digo por qué, sobre todo en los tejidos satinados y en los que imitan a la piel. Si tienen demasiado brillo, no funcionan, denotan que no tienen una buena calidad y sobre todo se nota si son en colores claros. Así que si vas a utilizar una de estas prendas que resulta que, oye, te ha gustado, te parece que, bueno, que está bien, procura que sea en un tono más oscuro. Cuanto más plásticos y más corriente es la tela, se nota que es peor en su versión de color claro. Eso no nos pasa mucho con las pieles, con los símil piel. Por ejemplo, hay unos negros muy conseguidos, los marrones, los negros, los granates, los beige, los tostados. Cuando empieza a levantar el nivel, a perder color, cada vez se nota más que son plásticos. En ese punto yo me fijaría, porque ahí puedes arruinar un look. Presta atención a cómo están cosidas las prendas. Si tienen un estampado de cuadros, pues a ver cómo casan. Puede ser que no casen perfectamente, no pasa nada. Un poquito desplazados, no pasa nada. Así de desplazados, sí que pasa. No te lo cojas, porque cuando te veas por aquí, esto es un desorden absoluto. No va con ese equilibrio de formas y que vamos buscando fuera. Lo mismo te va a pasar si es en el caso de flores o de estampados geométricos. Si no tienen si no casan exactamente, tira, no pasa nada, un poquito de desplazamiento. Pero si ese desplazamiento es muy evidente, no te lo compres, no es para ti. Cuando miramos cómo están cosidas las telas, debemos ver es que tengan el suficiente hilo y no hayan ido haciendo gurruños. Esto normalmente pasa con las telas más flojas, que no soportan bien la tensión de la máquina de coser. Es cuestión de fijarse un poco porque queda feo una cosa así como, no sé cómo decirlo, una cosa así arrugada, ¿no?, de un mal cosido. No. Otros elementos que nos restan sin duda elegancia es ir con logos de la cabeza a los pies. Tú ponte un logo en la cabeza, me da igual de la casa que sea, muy carísima o no tan cara, pero como vayas llena de logos, por mucho que lo veamos a veces en las pasarelas que llevan el calcetín de Gucci, la falda estampado de Gucci, el bolso de Gucci, la gorra de Gucci, todo da igual. Lo único que vas enseñando es que tienes dinero y que te has gastado un pastón en esas prendas, pero no vas elegante. Me parece muy bien si te gustan algunas marcas que tienen pues unos logos potentes y que denota poderío. Me parece estupendo, pero úsalos siempre con criterio. Utilízalos en un accesorio, en un bolso, en un cinturón, en una chaqueta, pero que lleve pues un logo. No vayas vestida de arriba abajo. No somos futbolistas.
lo comentamos más a fondo en el último vídeo, pero lo comento de pasada. No vayas excesivamente ceñida ni excesivamente holgada, que se te pierda, que no se vea por eso de camuflarte, ni excesivamente ceñida ni excesivamente corta, porque quieres ir demasiado sexy. Cuando quieres ir muy sexy y empieza a faltar tela por arriba, por abajo, por en medio, por todas partes, eso no es elegante, eso es otra cosa. Y para otro momento seguramente. No debemos olvidar siempre el poder de un buen complemento, de un pendiente que te dé luz, de un collar o de una gargantilla que también que te da luz, de unas pulseras o de unos bonitos anillos, unos cuantos toques así sin pasarse. Eso nos aportan un plus. No siempre es cuanto menos mejor, no. Muchas veces es cuanto menos no mejoramos. Vamos a darle un poquito de brillo. A medida que nosotros nos hacemos mayores, nos vamos apagando. Entonces, unos cuantos puntos de luz nos viene muy bien. En este caso no vamos a aplicar el menos es más, para nada. Hay veces que cuando vas demasiado sencilla es menos es peor. Sí, no es cuestión de ir excesivamente sencilla, con la cara lavada, pelo sin arreglar. O sea, no, es que yo soy muy natural. Bueno, hay que mirarse. La ropa así, tal cual. Eso no es ir sencilla, eso es ir desaliñada. Y eso no nos gusta. Porque salvo que seas una belleza, y que las hay y se lo pueden permitir, el resto somos mortales. Arreglarnos un poquito nos viene bien. Hay 3 detalles que delatan que te falta algo. ¿Sabéis cuáles son? Muy sencillo. 1. Ir arrugada. Las prendas arrugadas cuando sales de casa, otra cosa es ya cuando vuelves, cuando has pasado todo el día, o cuando son prendas de lino especialmente pensadas para ir arrugadas. Esa es otra historia, pero hay que ir pulcra. Y la pulcritud en la ropa se ve cuando está limpia, está planchada. ¿Parece algo evidente? Pues hoy en día yo sé que le tienen pavor y horror a la plancha. Yo le tengo más pavor a la arruga, así que plancha. No os olvidéis de quitar siempre ese hilo que viene en la parte de atrás de las americanas o de los abrigos. En la parte baja, como viene un hilo cosido. Eso es para que llegue bien a las tiendas y para que se mantenga bien, para que no se doblen las solapas, bueno, las solapas traseras no se doblen y no estén feas cuando te lo vas a comprar. Hay que llegar a casa, coge las tijeras, clac, y lo quitas. Es un hilo, es un hilván y realmente ves que es un hilván y dices, uy, qué cosa más tonta, lo estiras y se va. De verdad, ir por la calle y ver a alguien, digo, es que no se ha dado cuenta, esto no lo sabe, no se lo ha dicho su mamá o no lo sabe. Tira del hilván, de verdad, iría con unas tijeras haciendo clic, clic, clic. Otro detalle a tener en cuenta también la forma de remangarse. Es mucho más estiloso coger y hacer así, subir la prenda cuando llevas una americana, cuando llevas también un abrigo, pero quieres darle un poquito de estilo, que hacer esto. El puño doblado no da estilo, lo que da estilo es hacer así y hacer así y levantarse las solapas. Eso sí que da estilo. Acuérdate que hacer así con las prendas es mucho más estiloso que doblarlas así. Sin duda, con las mangas de una americana, de un jersey, de una camisa si vas a cuerpo, del abrigo, siempre levanta las mangas. No dobles nunca los puños. No te da un plus de estilo, más bien te lo resta. Y va fenomenal subirse siempre un poco el cuello de las camisas. El cuello de las camisas de la americana. Esto es un pequeño tip de estilo, un sencillo gesto con muchísimo estilo. Coge un pañuelo de seda de colores y anúdalo a la asada de tu bolso. Ya verás en un momento cómo levanta tu look. Muchísimas gracias a todas las que habéis llegado a este momento. Si estás suscrita, genial. Y si no, suscríbete. Y nos vemos en unos días.